Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Ana Lara y para la materia de ética jurídica desarrollaré dentro de la actividad del podcast cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad. El valor de la creatividad se fundamenta en la capacidad de nosotros, los seres humanos, para generar ideas nuevas, ideas originales y útiles que contribuyan al desarrollo, sea personal, profesional y social. En este caso, en el ámbito jurídico que nos compete por lo que estamos estudiando, la creatividad permite al profesional del derecho encontrar o crear soluciones innovadoras, justas y éticamente correctas frente a los conflictos que se presentan en la práctica. Sin embargo, existen antivalores que pueden contradecir o debilitar este valor esencial. Uno de los antivalores más relevantes que se opone mucho a la creatividad es el antivalor del conformismo, entendido como la tendencia a aceptar lo que está establecido sin cuestionarlo de ninguna manera ni buscar nuevas alternativas o soluciones. El conformismo limita la capacidad del pensamiento crítico y original. Esto promueve la repetición de los valores tradicionales en lugar de ayudar a fomentar la innovación, la creatividad y el progreso. Otro antivalor es la mediocridad. Esta se manifiesta en la falta de esfuerzo, compromiso y excelencia o continuidad de mejora. Esta mediocridad impide que el individuo se desarrolle personalmente o desarrolle plenamente su potencial creativo, ya que se conforma con resultados mínimos o pequeños y no le gusta o evita asumir riesgos intelectuales o éticos más profundos. También otro antivalor es la falsedad, especialmente cuando el individuo imita o copia ideas ajenas sin reconocer su autoría o de dónde proviene. Este antivalor destruye el principio de autenticidad, fundamental para el ejercicio ético de la creatividad, y se relaciona directamente con las conductas como el plagio, que representa una negación de la originalidad y de la honestidad profesional. De igual forma, la intolerancia y el dogmatismo actúan también como antivalores frente a la creatividad, ya que cierran la mente a nuevas perspectivas, interpretaciones o enfoques distintos. Dentro del derecho o dentro del contexto del derecho, esto puede traducirse en una aplicación muy dura o muy rígida de las normas sin considerar la realidad o los aspectos sociales, los principios de justicia o la evolución que haya tenido el pensamiento jurídico. Finalmente, la apatía y la indiferencia también contradicen este valor de la creatividad, pues implican una falta de interés para aportar ideas, mejorar procesos o transformar la realidad. Un profesional del derecho que actúa con apatía carece de ese impulso ético para crear e innovar y contribuir positivamente a la sociedad. Para terminar, los antivalores que contradicen la creatividad, como son el conformismo, la mediocridad, la falsedad, la intolerancia y la apatía, impiden un desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de una práctica jurídica ética, responsable y comprometida con la verdad y la justicia. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angie Maribel Sarchi. La pregunta que a mí me tocó es: ¿cuál es la relación que existe entre libertad, creatividad y plagio? Bueno, uno, al imaginar que la libertad es el espacio abierto donde se puede construir lo que quiera, la creatividad es que tu ingenio para diseñar algo único y especial dentro de este espacio es el mejor momento donde la mente juega con nosotros y nos ayuda a crear algo nuevo.
En cambio, por el contrario, el plagio sería como intentar construir algo usado con los planos, materiales de otras personas, sin su permiso y sin su consentimiento y sin importar que las demás personas puedan pensar en que le pueda afectar a la persona que está realizando el trabajo. Bueno, en resumen, para que la creatividad sea auténtica y valiosa, se necesita la libertad de expresión. El plagio, al copiar un lugar de crear en vez de crear, anula esa libertad y la esencia de la originalidad. Hola, cordial saludo para todos. Me presento, me llamo Jorge Andrés Osejo Gómez. Pregunta 3. ¿La defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética? Para analizar si la defensa de Howard Roark puede considerarse ética, es necesario observar dos niveles, el personal y el social. Desde el personal, Roark actúa con total coherencia frente a sus valores. Él considera que modificar su obra sin su autorización es una violación directa de su identidad creativa y por lo tanto decide defender su integridad como arquitecto. En ese sentido, su ética personal es firme, actúa sin hipocresía, reconoce su responsabilidad del edificio y asume las consecuencias sin intentar engañar al tribunal. Esto encaja con lo que plantea la lectura de Paul Ricoeur 1997 sobre actuar desde la convicción moral y asumir las acciones como propias. Sin embargo, la pregunta se vuelve más compleja cuando analizamos el impacto de su acción. Siguiendo el principio de responsabilidad desarrollado por Hans Jonas y explicado en el análisis de Siqueira, la ética exige prever las consecuencias y pensar en la afectación hacia otros. En este punto, la postura de Roark resulta limitada. Aunque su intención sea proteger la integridad de su obra, la decisión de destruir un edificio tiene implicaciones sociales, económicas y comunitarias que él no tiene en cuenta. Jonás plantea que el ser humano moderno tiene una responsabilidad ampliada debido a las consecuencias que pueden tener sus acciones, y Roark no cumple con ese principio porque solo se fija en su visión personal, ignorando cómo su decisión impacta a terceros. También es clave considerar lo que entendemos por ética relacional. Roark habla desde sí mismo, desde su obra y desde su propia visión. No reconoce a los inversionistas, a los constructores, a quienes usarían el edificio o a la comunidad afectada. La revista Red Bioética, UNESCO recuerda que cualquier acción profesional debe tener en cuenta la responsabilidad con los demás actores sociales. En la decisión de Roark, esa dimensión está ausente. En la lectura de Riqueo señala que el juicio ético implica valorar múltiples perspectivas y no quedarse solo con la propia. Pero Roark no dialoga, no negocia y no busca alternativas. Él actúa de manera unilateral, lo cual refleja un compromiso fuerte con su visión individual, pero un compromiso débil con la justicia y la convivencia. Roark, en su defensa, muestra una ética centrada en sí mismo y en su sentido de autenticidad. Y aunque la autenticidad es valiosa, la ética contemporánea exige considerar también el impacto que tenemos sobre el mundo. Con la lectura de Siqueira, 2011, explica claramente que Hans Jonas amplía la responsabilidad moral hacia las consecuencias futuras, y no solo hacia las intenciones. Pero Roark actúa como si su acto solo lo afectara a él. No reconoce que destruir un edificio afecta la economía del proyecto, las expectativas de los usuarios y la función social que cumpliría en la comunidad. Cuando aplicamos la idea del acto de juzgar de Ricoeur 1997, se evidencia otro problema. El juicio exige apertura, escucha y reconocimiento del otro. Roark no busca escuchar a nadie. Él no evalúa opciones éticas alternativas, simplemente impone su visión. Esa actitud reduce la capacidad del juicio ético para equilibrar distintas posturas. Finalmente, la revista Red Bioética, UNESCO insiste en que la ética profesional implica coherencia sí, pero también responsabilidad con el entorno. La conducta de Roark puede ser coherente, pero no necesariamente es correcta desde una perspectiva ética más amplia. Roark cree que defender su obra con total radicalidad es suficiente para actuar éticamente.
Pero la ética profesional funciona dentro de un tejido social. No basta con proteger un valor personal si ese valor causa daños mayores a otros. Los principios de responsabilidad, tanto en Hans Jonas como en la bioética, indican que un profesional debe actuar considerando el impacto real que genera, y, al no hacerlo, su defensa queda incompleta. Roark es ético desde su interior, pero no desde la responsabilidad colectiva. Continuó con la pregunta número 4. Si fuera la contraparte de Howard Rourke, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Si yo fuera la contraparte en el caso de Roark, mis argumentos se centrarían en mostrar que la libertad creativa tiene límites necesarios para garantizar la convivencia social. En primer lugar, señalaría que, aunque Roark diseñó el edificio, él ya no era el propietario del bien material. La propiedad intelectual no autoriza destruir una obra que ya pertenece a otra persona o entidad, y en un Estado de Derecho, ninguna persona puede tomar acciones por cuenta propia cuando hay mecanismos legales establecidos para resolver conflictos. También resaltaría que la arquitectura no es un arte aislado, es un campo con impactos profundos en lo económico, lo social y lo comunitario. Siguiendo las ideas que Siqueira, 2011, y Hans Jonas, un arquitecto debe considerar las consecuencias de sus actos porque su trabajo afecta directamente a otros. Roark no evaluó dicho impacto y priorizó únicamente su visión personal. Además, desde la ética profesional, es obligatorio recurrir a mecanismos institucionales para resolver diferencias, demandas, apelaciones, mediaciones, comités técnicos, entre otros. Roark ignoró todas esas vías y optó por una decisión extrema. Riquelme 997 señala que el juicio implica valorar y equilibrar intereses, pero Roark no busca equilibrio, sino imponer su criterio sobre el de los demás. El argumento principal de la contraparte sería que la libertad creativa no puede justificar un daño tan grande. Proteger la integridad de una obra no legítima, destruir un bien material que ya cumple una función social. El acto de Roark no solo es ilegal, sino éticamente desproporcionado. También insistiría en que la libertad creativa tiene límites no solo legales, sino también éticos. Siqueira recuerda que, para Jonás, la responsabilidad moderna implica prever los efectos de lo que hacemos. Si aplicamos esa idea, Roark no podía defender su libertad creativa como si viviera aislado del mundo. La arquitectura transforma el espacio público y afecta la vida de las personas. Por lo tanto, destruir un edificio afecta intereses colectivos que superan los intereses creativos del autor. Otro argumento fuerte sería el concepto de corresponsabilidad. Cuando un arquitecto entrega un diseño para ser construido, también entrega parte del control sobre él. Ya no es solo su obra, sino un proyecto que involucra a trabajadores, a inversionistas, a usuarios y a la comunidad. Tomar una decisión unilateral desconoce esa corresponsabilidad ética. Ricoeur aporta otro punto clave. Para que una acción sea justa, debe reconocer que los demás también tienen razón, derechos e intereses. Roark no hace ese reconocimiento. Él cree que su visión es suficiente para justificarlo todo, incluso destruir lo que ya no le pertenece. Finalmente, reforzaría que los límites no cancelan la creatividad, la protegen. La creatividad sin responsabilidad puede convertirse en arbitrariedad, y eso es justamente lo que se busca evitar. El acto de Roark demuestra que, sin responsabilidad ética, la libertad creativa puede terminar generando daños mayores a la comunidad. Por eso, su defensa no puede considerarse válida desde la perspectiva de la contraparte. Y continuamos con la última pregunta de la actividad. Adelante, compañero Francisco. Mi nombre es Francisco Javier Carrero Senior y voy a ser el juez del caso. El Juzgado Administrativo de Justicia va a dar el fallo en el caso de Howard Roark. Mi propósito es emitir un fallo teniendo en cuenta los valores éticos profesionales y las responsabilidades de los implicados. En este caso se han mirado los conceptos, se han revisado y se ha hecho un estudio minuciosamente.
El caso presenta un choque concreto entre dos principios. Por un lado, Howard Roark sostiene que la libertad y la integridad de sus valores esenciales deben de ser sagrados y deben ser respetados éticamente y jurídicamente. Por otro lado, la contraparte argumenta que la edificación funciona como una función social y que las modificaciones a un proyecto corresponden a las necesidades colectivas. Mirando los dos puntos anteriores, vemos que Howard defiende los valores con autoridad, manifestando la coherencia de sus principios y respetando la autoridad de su obra. Del lado contrario encontramos antivalores que afectan la creatividad, que afectan el compromiso y el irrespeto hacia el trabajo original de los profesionales. Además, vulneran sin autorización previa las modificaciones de las obras, cometiendo plagio a la vez. Como juez, debo aplicar principios de responsabilidad, que toda acción debe ser evaluada por otras personas para mirar las consecuencias. Si bien Howard actuó de defensa por su valor objetivo y por la integridad de su obra, después de analizar los hechos, se considera que hubo una violación a la libertad creativa de Howard al realizar una alteración del proyecto sin la autorización, y a la vez se reconoce que hubo en su proyecto unas modificaciones y que fue vulnerado. Por ende, el fallo va a favor de Howard y debo señalar que la destrucción del edificio fue una reacción desproporcionada, sin tener en cuenta la ética profesional. En conclusión, en este caso debemos tener en cuenta que la ética profesional debe tener un equilibrio entre la integridad personal y lo social.